La cual Fede Pasos ya descorcha no, abre un whisky, se sienta con las piernas cruzadas al lado del piano y acaricia al gatito. Con una camisa cuadrillea abotonada hasta el último botón. Y esa cara de recio que tiene. Hola Fede Pasos, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Buen sábado. Ah, mire, hubo podadora. Hubo podadora por allí, en ese flequillo. Sí, ¿Qué volvieron? ¿La 25 está de regreso? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Jugó cerrando ciclos. Sí. Hice algo que creo que no hice nunca. Que yo nunca voy siempre a la misma peluquería, porque voy a la peluquería que tengo cerca en el momento que me tengo que cortar el pelo. Ajá. Y le dije al peluquero, haceme algo distinto. Y le hizo La cara. Mordió en los Y stocks. bueno, es la cara que tenemos. Yo qué sé yo, igual. Está muy bien, Fede Pasos, está muy bien. En 2 semanas le crece igual. A mí también me achuraron. A mí me Pero eso achuraron. es un halago e insulto, es como... No. No, pero tranqui que igual te crece. En 2 semanas ya. Sí, no, En 2 entiendo, semanas. entiendo. No, está muy bien, Fede Pasos. Digo cabeza de lámpara, ¿no? No, jamás diría eso. Lo rejuvenece. Le da una pinta de más rudo, si se quiere. Sí, eso sí. Le da, se corre el baby face que es usted y lo demuestra como un poco más rudo. Un tipo bueno, Perfecto, eso. bueno. Así que, y me gusta que tenga la escarapela y feliz Día de la Patria, amigo. Bueno, Feliz hoy, día. 25 de mayo, obviamente vamos a hablar de el aniversario de una Asunción, ¿no? Y obviamente un libro vinculado a esto mismo. Sí, feliz Día de la Patria para ustedes, feliz Día de la Patria para la oyentada. Es la fecha patria por excelencia, porque si bien, como decimos siempre, no significó la independencia formal de las provincias unidas del Río de la Plata, hoy Argentina sí fue el primer gobierno patrio que gobernó en nombre del rey Fernando VII y que condensa por parte de los patriotas de Mayo dos actitudes que en la política nunca pueden faltar y que, pese a un contexto tan diverso, sigue siendo un espejo y un reflejo y una necesidad de nuestros días, que es el pragmatismo, la correcta lectura de la coyuntura internacional. No nos olvidemos que se gobernó en nombre de un rey caído a causa de una contienda bélica internacional, con la audacia, con animarse, con ir un paso más allá y en este caso formar gobierno propio. Entonces el 25 de mayo es una fecha fundamental que a través de la historia, desde 1810 en adelante, hay muchos 25 de mayo significativos. Hoy les propongo recorrer uno, o mejor dicho, recorrer el proceso que encontró en el 25 de mayo de 1973 un nuevo retorno del peronismo al poder en el Estado, a través de la asunción de Héctor José Cámpora, el odontólogo de San Andrés de Giles, anteriormente diputado nacional y presidente de la Nación durante 49 días en el año 1973, desde el 25 de mayo hasta las primeras semanas del mes de julio. A partir de la lectura de este libro, que les voy a mostrar cómo lo tengo, A ver, para que me gusta. se espanten, No, me para que se gustan espanten libros los talibanes usados. del orden. Miren cómo tengo este libro. A ver, ahí está. Ah, ok, se rompió, se fue rompiendo. Totalmente destrozado. Lo leíste Señor. mucho, Fede. Sí, esto tiene también el peligro de comprar usados, ¿no? Ay, sí. Y usados que nunca volverán a editarse, porque este es el libro Cámpora, Perón, Isabel, de Horacio Maceira, un especialista en estudios sociales, sobre todo de este periodo. Escribió sobre todo sobre esto, no escribió mucho más que sobre los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabel, pero que forma parte de una colección que les estoy mostrando acá, la Biblioteca Política Argentina. Sí. Que lo editó en los años 80 el Centro Editor de América Latina y que es un conjunto innumerable, una colección muy, muy larga de volúmenes bastante cortos de ciencias sociales que abordan diversas problemáticas, desde el estudio de presidencias enteras como estas, hasta problemas sociales de una envergadura que va más allá de un gobierno, como por ejemplo la gran inmigración limítrofe de los años 90, por ejemplo, por ir de un lugar al otro. Una colección muy larga y que a todo aquel que le interese en las ciencias sociales, siempre en algún ejemplar de esta Biblioteca Política Argentina cayó, siempre. Mirá qué bien. Yo intenté buscarlo por la web y tampoco lo pude encontrar para leerlo un poco. Por ahí no busqué demasiado, pero rápidamente, cuando supe que ibas a meterte en este libro, intenté también encontrarlo y no me costó mucho conseguirlo.
Sí, hubo otra edición que hizo el autor de manera independiente con una editorial pequeña, pero la que se consigue por ahí con alguna suerte es esta. De todos modos, tampoco es una referencia ineludible en la materia este libro. O sea, Claro. yo para agarrar el 25 de mayo del 73 fui acá, pero hay innumerables textos. Sí, seguro. No hay un canon, ¿eh? No hay un canon. Yo si tengo que recomendar algo, recomendaría los escritos de Pablo Camarero, que es especialista en Argentina en el siglo XX y que esta época la tiene muy bien estudiada. Pero bueno, hay innumerables autores que tratan los 70 y lo que fueron los gobiernos peronistas de los 70, el llamado Tercer Perón. Ok. ¿Y qué onda? ¿Qué nos refleja acá el autor de este periodo tan importante desde aquel 25 de mayo de 1973, ¿no? Ya me perdí, perdón, con las fechas. Sí. Sí, 73. Es un derrotero contado a partir de la gran derrota, ¿no? Sí, claro. Este libro se publica post dictadura, ya en los primeros años de la democracia, y cada vez que uno revisita los 70, obviamente que no es lo mismo revisitarlo en el 2024 que en el 2010, No, claro. por ejemplo, sin ir más lejos, o en el 2003, pero bueno, en los 80 es la explicación de por qué se llegó a lo que se llegó con la dictadura genocida, que es el corolario final de esta etapa, y esa contraposición con los años de esperanza que fue los gobiernos peronistas, ¿no? Perón, o sea, Cámpora, el breve interregno de Lastiri, Perón, Isabel, ¿no? Esos años de los que el peronismo volvió al Estado después de 18 años de proscripción. Siempre hay que partir de esa base. Perón estuvo 18 años proscripto, en los primeros años más con políticas desde el Estado dictatorial mucho más acérrimas, en la cual es bien conocido que ni siquiera se podía nombrar a Perón ni utilizar parafernalia peronista, y en los últimos años en los cuales, bueno, fue perdiendo, tras el fracaso de la Revolución Argentina, ¿no? Los gobiernos de Onganía, Livingston y Lanusse, bueno, el peronismo finalmente logra volver al poder. El primer análisis que hace el libro es cómo se come en dos jugadas Perón a Lanusse. Adentro de las fuerzas militares estaba el debate, ¿no? Si seguir interviniendo en la política como si fuese un partido político más y tutelando la democracia, como estaban haciendo los militares del 55 en adelante, o si volver a bregar por unas fuerzas armadas profesionales, ¿no? Que respondan a los intereses soberanos de la patria bajo los preceptos de la democracia y de las elecciones libres. Bueno, finalmente se va a imponer por muy poco tiempo esa segunda opción, y Lanusse está como en el medio, como una especie de contemporizador. Lanusse, aparte de un militar, es un político, ¿no? Es un tipo que trató de establecer un gran acuerdo nacional para sentar las bases de lo que vendría a ser la restitución de la democracia, pero también Lanusse, como los militares entonces, era un gran gorila, ¿no? Y lo que el tipo intentaba era que la opción ganadora sea la de un peronismo sin Perón, o quién te dice una unión cívica radical, neutralizar a Perón. Perón desde España, Perón desde Madrid sabe en dos jugadas, hablando con las distintas fuerzas vivas de la sociedad, volver, ¿no? Volver. Y finalmente lo hace a través de la candidatura de Cámpora, que era un peronista de muchos años atrás, y que va a ser un gobierno que dure casi 50 días, un interreño, votado popularmente y masivamente, menos de lo que fue después la elección de Perón, que es la elección más abultada en la historia, pero que va a ser votado fuertemente, la fórmula Cámpora-Solano-Lima, y que va a estar marcada fuertemente por lo que estaba pasando en la sociedad, pero sobre todo al interior del peronismo en ese momento, ¿no? Cámpora va a terminar fuertemente signado y relacionado con lo que es llamado en ese momento la izquierda peronista, o, para hablar en términos más exactos, la tendencia, ¿no? Fab y Montoneros. Toda esta vertiente del peronismo joven, peronismo universitario, hijo de las élites también, y de las clases acomodadas, los hijos del estado de bienestar, ¿no? Gente que tuvo una buena adolescencia, una buena juventud, y que desde esa comodidad en sus propias condiciones materiales se permitió cuestionar el sistema, ¿no? Cuestionar al capitalismo a gran escala. Entonces, desde el liderazgo de Perón, incluir nociones del marxismo. Por eso esta idea de la patria socialista, y que Perón iba a ser la antesala para el advenimiento de una patria socialista. Tendencia que estaba enfrentada con, sobre todo, el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo ortodoxo peronista,
que en ese momento estaba sobre todo encabezado por la CGT, por la Unión Obrera Metalúrgica, José Ignacio Rucci. Fíjense, ¿no? Eso habla del país. Si el gremio mayoritario en ese entonces, en los 70, era la UOM, que era la Unión Obrera Metalúrgica, estamos hablando de un país que todavía estaba industrializado, claro, o semi-industrializado, ¿no? A partir del año 30, después de la crisis del 29, Argentina empieza a industrializarse, ¿no? Primero con industria liviana, y en los últimos años de Perón va a haber un intento fuerte de meter la industria pesada en el país, de desarrollar la industria pesada en el país. Eso se logra con cierto éxito, y ese modelo, que primero lo va a hacer el peronismo a través del proceso de sustitución de importaciones, claro, y después lo van a hacer los militares, los radicales y los militares desarrollistas, no se va a desmantelar en los años en los que el peronismo esté proscripto. Digamos, la matriz económica va a seguir siendo igual, va a seguir siendo la misma, con matices, con muchas diferencias, obvio, porque hay 20 años en medio. Sí, sí. Por ejemplo, el ingreso de capitales extranjeros. Claro, ¿no? Claro. De todos modos, más allá de la violencia con la que rodea al gobierno de Cámpora en la interna peronista, y también afuera con lo que es el ERP, que nunca va a deponer las armas, bueno, no va a ser un momento fácil en lo económico. Claro, claro, obviamente. Bastante delicado. Muy delicado, y también lejos, obviamente, después de lo que sucede con la inflación, con la deuda externa tomada por la dictadura militar, claramente en materia económica, este periodo del peronismo, sin lugar a dudas, no fue el mejor, hay que decir, de las 3 presidencias, ¿no? Bueno, por ahí no fue el mejor porque no logró, no fue un proceso terminado. Claro, ¿no? Ok. Perón muere en el poder. Perón muere en el Cámpora, va a ser fuertemente cuestionado por la ortodoxia peronista. Perón era muy cercano a Rucci, lo quería como un hijo, según lo que dice Abel Medina en el libro Conocer a Perón. Sí, va a tener diferencias con la forma de ejercer el gobierno durante esas pocas semanas de Cámpora. Y bueno, después va a estar poco tiempo porque muere en el poder y va a asumir su mujer María Estela Martínez de Perón. Por lo tanto podemos decir que es un proceso inacabado, si lo vamos a poner en términos de mejor o peor. Pero hay un plan. Y si nosotros pensamos puntualmente en el gobierno de Cámpora, que es el que arranca el 25 de mayo del 73, y el gobierno de Perón, tiene una continuidad desde lo económico, que es a través de la figura del ministro de Economía, claro, que es José Bergelbart, que va a tratar de llevar a la práctica un plan económico muy interesante, no pensado por él, sino junto, por supuesto, con el propio Perón, que es el del plan trienal. Durante los 2 primeros gobiernos peronistas fueron característicos los planes quinquenales, ¿no? Claro. Estos planes de 5 años de duración en los que están los principales lineamientos económicos del gobierno. Bueno, en el tercer Perón no llega con un plan quinquenal, sino con un plan trienal, caracterizado sobre todo por lo que se conoció como el pacto social, ¿no? La necesidad de que el Estado, con función social y con una mirada de redistribución del ingreso, que estaba atrasado según los parámetros del peronismo, arbitre y medie entre las fuerzas vivas de la sociedad. La clase obrera, por supuesto, que a través de los sindicatos de la columna vertebral del peronismo, y el empresariado nacional. Y acá me quiero quedar, porque uno de los objetivos principales del tercer Perón es el de la reconstrucción de la burguesía nacional. Mira. Ningún país se desarrolla, ningún país conoce un proceso de industrialización acabado sin una burguesía, sin un empresariado que posea los medios de producción industriales, claro, con sentido nacional. Si analizamos, si escuchamos y volvemos a ponerle la oreja a aquel mítico discurso de Néstor Kirchner en su asunción como presidente en el año 2003... También un 25 de mayo, ¿no? También un 25 de mayo, sí. ¿No? También un 25 de mayo. Él propone como uno de los objetivos del nuevo gobierno la reconstrucción de la burguesía nacional. ¿No? Sí. Esto es un problema que hay en Argentina. Hay un empresariado que encima es minúsculo, que encima está cartelizado, que encima es monopólico. En la semana lo tuvimos a Milei defendiendo los monopolios ahí en el Luna Park, pero que no tiene sentido nacional, es extranjerizante. ¿Sí? Ese es el problema. No está mal la propiedad privada en sí misma para el peronismo, ni está mal un empresariado que se enriquezca también en sí mismo. Lo que está mal es que no tenga función social bajo los intereses del país. Y que se la lleve toda afuera. Y que se la lleve afuera, que tribute afuera.
Y si vamos a Brasil, vamos a encontrar que sí hay una burguesía nacional. Claro, obvio. Entonces, los distintos gobiernos no tienen una diferencia tan enorme como en Argentina, donde nunca se puede establecer un modelo económico estable de redistribución del ingreso, de salarios altos y de producción nacional. Y ahí hay una de las claves, por ahí no sea la única, pero hay una de las claves. Bien, te pregunto cortito por Isabel, en la mención en el libro, ¿qué mirada se le da allí, Fede? Bueno, si Cámpora asume la presidencia con un contexto de violencia que lo condiciona ya de entrada a cualquier proceso democrático, ¿no? Ni que hablar a Isabel cuando el proceso ya está mucho más desbocado y va a ser incluso el momento del pase a la clandestinidad de las organizaciones armadas del peronismo y de la izquierda, ¿no? Claro. Lo que va a decir Maceira en este libro es que a veces se contraponen estas dos posturas de la izquierda y la derecha peronista, pero hay una tercera vía, no quiero decir tercera posición porque es justamente otra cosa, pero hay un tercer grupo que ya no es ni siquiera la izquierda o la derecha, sino que es directamente el grupo criminal que va a rodear a Perón durante su estadía en Madrid, que no está caracterizado por Isabel, pero sí por López Rega, su secretario personal, que en todo el periodo es la sombra que va creciendo. Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, López Rega es la sombra que va creciendo y se viene y se viene y se viene y que va a terminar hegemonizando sobre todo lo que va a ser el gobierno de Isabel, que de todos modos tuvo medidas políticas importantes y atendibles. No es tampoco cuestión de tachar a todo el gobierno, pero bueno, el país estaba sumido en un quilombo enorme. Y también lo económico que le juega en contra, ¿no? Porque este plan trienal que no se logra llevar a cabo encuentra algunas oposiciones y encuentra algunos problemas también, si se quiere, fortuitos, ¿no? Claro. A poco de Cámpora abandonar el poder se genera la crisis del petróleo en el 73, una crisis internacional enorme, la más grande desde la crisis del 29 hasta ese momento. Después la más grande le tocó al gobierno de Cristina en el 2008. Y bueno, y también la fuerte oposición de los sectores del agro, ¿no? Porque esta reindustrialización fuerte que pretendía Perón supone un traspaso de la renta del sector agrario al sector industrial, ¿no? En una serie de mecanismos y con un montón de políticas que, bueno, los históricos contendientes del peronismo, que son los grandes terratenientes y propietarios de latifundios, se van a oponer fuertemente. Ahí va a haber una gran traba al desarrollo nacional de estos años 70, ¿no? Bueno, el libro en cuestión, Cámpora, Perón, Isabel, cuesta conseguirlo, pero si por ahí van a alguna estación de tren como Fede Pasos o en alguna librería, seguro que si le dedican un rato de búsqueda lo van a poder encontrar y obviamente tener un pantallazo, al menos desde la mirada del autor, de lo que ha sido este periodo en particular. Hay otros también en los que hace hincapié acerca del peronismo, pero Cámpora, Perón, Isabel, entonces el libro teniendo en cuenta la asunción del propio Cámpora un 25 de mayo del año 1973, justamente en un nuevo aniversario. Querido, como siempre, muchas gracias y bueno, lo seguimos en @pasosconz_ en Instagram, pero invitamos a todos y a todas a su canal de YouTube también, ¿no? Sí, como siempre, gracias a ustedes. A mí me pone muy contento hacer esta columna, me encanta estar con ustedes los sábados, para mí es un placer. Y sí, síganme en Instagram si quieren, pasosconz_ en Instagram y mi canal de YouTube, que hice 3 capítulos dedicados a Milei. La verdad que quiero largar un poco el tema. El último capítulo es sobre el libro El Camino del Libertario, el que presentó Milei en España. Sí, claro. Les pido que se suscriban, que a mí me sirve un montón. Es Federico Pasos. Federico Pasos, ahí están mis podcasts. El último lo hice de manera audiovisual. Así que me quedé ahí editando un rato, así que el que quiera puede suscribirse gratuitamente. Yo estoy suscrito. Fui a chequear si estaba suscrito, ya estoy suscrito, así que bueno, ahí van a ver un montón de grandes materiales de nuestro profesor de historia, por si no solamente un periodista, Fede Pasos, ahí algunos como Mariela andaban diciendo que le encantaba la columna de Fede. Fede viene acá y nos habla no solamente de libros porque los lee, porque además los interpreta de una manera muy particular. Fede es profesor de historia además, y tiene otro título más usted, ¿no? No solamente profe de historia. ¿Qué más era, amigo Pasos? No, soy periodista, sí, soy periodista. Bueno, ese es un título muy válido también. No muchos sí, lo tienen. Muchos lo tienen de oficio, no han estudiado. En el caso de Fede Pasos es un periodista nato. Y además ahora tiene una banda de rock rollinga. Fede Pasos. Y si no la tiene, ya se le está yendo a armar. Ya la está yendo a armar. Gracias por todo, amigo. Que ande muy bien. Buena semana.
Ahí está. Patria. Feliz Día de la Patria. Estamos viendo el canal de YouTube de Fede Pasos. Pasó por aquí Fede Pasos, como siempre, con sus lecturas más que interesantes. Hoy en un 25 de mayo, nuevamente. Son las 5 de la tarde en toda la Argentina. Nueva hora. El mismo viaje. Cápsula.